La mañana empezó como cualquier otra, ¿saben? El aroma a café, el run run habitual de la planta. Llevaba 30 años haciendo lo mismo, entrando por la misma puerta, saludando a la misma gente. Era mi vida. Pero ese día, cuando me llamaron a la oficina de Roberto, el nuevo director, algo me dijo que el café se me iba a enfriar. Roberto era un pibe para mí. Tendría unos 40 y pico, bien vestido, sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me senté frente a su escritorio, que era el mismo que usó don Pedro por años, y no pude evitar sentir un escalofrío. A su lado estaba María, su asistente, una chica joven que había entrado hace poco. Me miraban como si yo fuera un problema a resolver. Martina Martínez, empezó Roberto, con esa voz que intentaba ser amable pero sonaba hueca. Te hemos llamado para comunicarte una decisión importante. Y ahí fue, la frase que te cambia la vida en un segundo. Me preparé. Uno nunca está preparado del todo, pero me preparé. Empezó a hablar de reestructuración digital, de optimización de recursos, de adaptación a los nuevos tiempos. Pura jerga corporativa vacía, ¿me entienden? Cada palabra era un puñal, uno pequeño pero afilado, clavándose en mi lealtad de 3 décadas. 30 años. Desde que era una piba, recién salida de la escuela técnica, hasta ahora. Había visto crecer esta planta, había visto cambiar las máquinas, había visto ir y venir a directores como él. Yo siempre estuve ahí. Mi récord era impecable, nunca una falta, nunca un problema. Horas extra, fines de semana, sacrificios personales. ¿Cuántas veces dejé de ir a un cumpleaños o a una reunión familiar porque la planta me necesitaba? Esta empresa no era solo mi trabajo, era mi segundo hogar, la familia que elegí, el lugar donde puse mi corazón y mi esfuerzo día tras día. Y ahora me decían que mi puesto había sido eliminado, como si fuera una silla vieja que ya no servía. Roberto me tendió un sobre, blanco, impoluto. Esta es la notificación. Oficial, dijo. La abrí. Adentro, una carta impersonal. Mi vida laboral, mi historia, mis esfuerzos, todo reducido a unas pocas frases genéricas sobre agradecimiento por los servicios prestados y desvinculación laboral. Ni una mención a mi nombre, a mis logros. Era un papel frío que intentaba borrarme, y el golpe final, el que me hizo tragar saliva para no gritar. Martina, necesitamos que entregues tu llave de seguridad y todas tus credenciales de acceso antes de abandonar las instalaciones. Al final del día, mis llaves, las que me permitían entrar a cada rincón, las que me daban acceso a los sistemas más críticos, me pedían que las entregara como si fuera una criminal, no una veterana con un conocimiento insustituible de cada tuerca y cada cable de este lugar. Me sentí humillada hasta la médula. Miré a Roberto. Su sonrisa forzada seguía ahí. Miré a María. Ella bajó la vista, incómoda, apurada por resolver el trámite. No había una pizca de reconocimiento, ni un gracias de verdad, ni un lo sentimos que sonara sincero. Solo la prisa por deshacerse de mí. Salí de esa oficina, la carta apretada en mi mano, sintiendo el peso de 30 años de lealtad convertidos en cenizas. Cada paso por esos pasillos que conocía como la palma de mi mano era un tormento. Veía a mis compañeros, algunos jóvenes, a los que yo misma había capacitado, me miraban con pena. Otros veteranos, con los que había compartido 1000 batallas, asentían con tristeza, sus ojos reflejando la misma injusticia que sentía yo. La humillación se mezclaba con una profunda sensación de traición. Mi mundo, el mundo que había construido con mis manos, se había derrumbado. Llegué a mi escritorio. Mi computadora, mi espacio personal, lleno de notas y recordatorios que solo yo entendía. Me senté, la carta todavía arrugada en mi puño. Miré todo a mi alrededor, todo lo que había sido mío por tanto tiempo. Y en medio de ese dolor,
De esa tristeza profunda, una chispa, aún muy débil, se encendió en mi interior. Una idea, un pensamiento que me hizo preguntarme: ¿tan fácil es borrar 30 años? ¿Tan invisible fui? Era más que un despido. Era un borrado, una negación de mi existencia profesional. Y eso no lo iba a permitir. La carta de despido estaba ahí, en la mesa de la cocina. Blanca, impersonal, una condena silenciosa. El bullicio de la planta, el constante zumbido de las máquinas, el ir y venir de la gente. Todo eso había sido reemplazado por el silencio de mi apartamento. Un silencio que ahora se sentía más pesado, más denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Me senté con un café, ya frío, y dejé que mi mente se fuera hacia atrás. 30 años, una vida entera. Recuerdo mi primer día, el olor a metal y aceite, la emoción de ser parte de algo tan grande. Era una piba, recién salida de la escuela técnica, con un entusiasmo que ahora me parecía ajeno. Me habían tomado para el área de control de procesos y aprendí cada sistema, cada botón, cada luz de señalización. Con los años, fui ascendiendo, resolviendo problemas que nadie más podía. Las crisis, las recuerdo bien. Una vez, la línea de empaque se detuvo por un fallo en el calibrado. Noche en vela, yo sola, desarmando y rearmando, con las manos llenas de grasa, hasta que la puse a andar de nuevo. La satisfacción de ver todo funcionando, de saber que había sido yo, eso no tenía precio. La planta era como mi segundo cerebro. Cada máquina, cada rincón, yo lo conocía. Sabía cómo respiraba, qué la hacía toser, qué la mantenía sana. Mi rol de encargada de control de procesos era clave. Era la que aseguraba que todo estuviera en su punto, que los productos salieran perfectos. Conocía los flujos de trabajo, las interdependencias críticas de las maquinarias y, sobre todo, el sistema de calibración central. Ese era mi bebé, el corazón de todo. Yo lo configuraba, lo ajustaba, lo ponía a punto cada día. Era un sistema complejo, con un montón de parámetros que solo yo entendía de verdad. ¿Y los sacrificios personales? Uf, esos sí que dolían al recordarlos. Cuántas relaciones postergadas, cuántas vacaciones canceladas a último momento porque «Martina, te necesitamos, hay una emergencia». La vida familiar, los fines de semana con amigos, todo pasaba a un segundo plano. La urgencia de la planta siempre era lo primero, siempre buscando esa perfección, esa cero falla en el control de procesos. Creía que estaba construyendo algo, que mi lealtad valía. La amargura me subía por la garganta al pensar en Roberto, su discurso, esa sonrisa forzada, la frialdad con la que me despachó, como si yo fuera una simple empleada más, sin historia, sin legado, ni una pizca de reconocimiento por todo lo que di. Me trató como un número, como un costo que se podía eliminar con un par de clics en una computadora. Sentía una mezcla de tristeza tan profunda que me oprimía el pecho, y al mismo tiempo, un deseo ardiente. Un deseo de demostrarles lo equivocados que estaban, de hacerles entender el valor que acababan, de desechar, que no era solo una trabajadora, era el motor invisible que hacía que todo funcionara sin problemas. Me levanté de la mesa, caminé por el apartamento, tocando los objetos que me rodeaban. Un viejo portarretratos en la estantería llamó mi atención. Era una foto de una celebración de la empresa, de cuando cumplí 10 años. Yo estaba ahí, más joven, con una sonrisa radiante de orgullo, tan llena de energía, de fe en ese lugar. Comparé esa imagen con la mujer agotada y humillada que era. Ahora, la foto se distorsionó en mi mente. La imagen de esa lealtad inquebrantable se hizo pedazos. Estaba rota. Mi relación con la empresa, con lo que creía que era mi propósito, estaba rota.
Volví a sentarme. El café seguía ahí, frío y amargo. Mis pensamientos daban vueltas y vueltas, un bucle doloroso de recuerdos y resentimiento. ¿Cómo podían haber sido tan ciegos? ¿Tan estúpidos? De repente, en medio de ese torbellino, un pensamiento fugaz, una pequeña chispa de lucidez, interrumpió la monotonía de mi dolor. Algo sobre un sistema, un procedimiento que solo yo manejaba de una forma muy particular. Era una idea vaga, como un susurro en la oscuridad, pero me hizo levantar la cabeza. Mi usuario, el sistema de calibración. La frase se formó en mi mente, casi sin querer. Había algo ahí, algo que ellos habían olvidado, o quizás algo que ni siquiera sabían que existía. La carta de despido seguía ahí, en la mesa, pero ya no la miraba con la misma desolación. Esa frase, ese susurro que había aparecido en mi mente hacía un momento, empezó a hacerse fuerte, a tomar forma. Mi usuario, el sistema de calibración, era como si una pequeña luz se hubiera encendido en una habitación oscura. El dolor no se fue del todo. Claro que no. 30 años no se borran así nomás. Pero algo cambió. La tristeza, que me había tenido hundida, empezó a cederle el paso a otra cosa. Una resolución fría, calculadora, como el acero. Ya no era solo una víctima, era alguien que empezaba a pensar, y ahí estaba la pieza clave, el sistema de calibración central. De repente, todo cobró un sentido terrible y claro. Mi usuario, mi cuenta. Siempre fui yo, la única, la que tenía el permiso para iniciar ese sistema. No solo acceder, sino darle el arranque, especialmente el reinicio programado que hacíamos al final de cada turno. Era crítico, fundamental para asegurar que todo el día siguiente funcionara bien, que las máquinas estuvieran perfectamente calibradas. Si eso no se hacía, era un desastre. Recordé las charlas con los técnicos, hace años, cuando implementaron esas actualizaciones de seguridad. Fue cuando cambiaron todo el sistema de acceso para ciertas funciones críticas. Mi acceso, mi huella dactilar, se había convertido en la llave maestra para ese reinicio. Lo hicieron para que fuera más seguro, para que nadie más, sin autorización, pudiera tocar ese sistema. En ese momento, lo vi como una carga más, una responsabilidad que solo yo podía llevar. Ahora, lo veía como mi poder, el botón que ellos habían olvidado. La comprensión me golpeó con fuerza. No se trataba de sabotear, de romper algo, de destruir. No, era mucho más simple y mucho más devastador. Era la ausencia de una acción, la omisión de un procedimiento crítico que solo yo conocía a fondo y controlaba plenamente. Ellos me habían borrado a mí, como si nunca hubiera existido, y ahora yo les demostraría lo que significa ser borrado. No de un puesto, sino del control, de la capacidad de que las cosas funcionen. La idea de venganza no fue un arrebato emocional, no un «les voy a hacer pagar», gritado con rabia. Fue una conclusión lógica, fría como el café que tenía delante. Ellos me habían descartado, me habían humillado, me habían tratado como si mi conocimiento y mi experiencia no valieran nada. Pues ahora verían cuánto valía. Me levanté de la silla. Mi postura ya no era la de la mujer que había salido de la oficina de Roberto, con la espalda encorvada y el alma hecha pedazos. Había una nueva, tensión en mis hombros, una mirada de acero en mis ojos. No iba a buscar destruir nada. No iba a dañar la planta que, a pesar de todo, había sido mi vida. Simplemente, no iba a hacer lo que siempre hice. La simplicidad de la acción era su mayor fuerza. No era un hacer, era un no hacer. Pensé en Roberto, en su arrogancia, en esa sonrisa forzada, en la ligereza con la que había descartado 30 años de experiencia. Él y su equipo de
reestructuración digital y optimización de recursos, se habían olvidado de un detalle crucial, que detrás de cada sistema, de cada número, hay una persona. Y que esa persona, a veces, tiene el único botón que importa. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Una sonrisa helada. La decisión estaba tomada. No iba a sabotear. No iba a dañar. Simplemente, no iba a presionar el botón de reinicio programado al final de mi último turno. Dejaría que mi ausencia hablara por sí misma. Se sintió como un peso quitado de encima, reemplazado por una energía renovada y un propósito oscuro. Una calma que daba miedo. El juego acababa de empezar. La decisión estaba tomada, y con ella, una calma extraña me había invadido. Ya no sentía el ardor de la rabia, ni el peso de la tristeza de la misma manera. Ahora era todo frío, calculado. Como un ingeniero que revisa un plano, me puse a repasar mentalmente cada detalle de mi plan. No había prisa, solo una meticulosa revisión de lo que sabía, de lo que había vivido en esa planta por 30 años. Dediqué las horas siguientes a repasar, una y otra vez, los procedimientos. Confirmaba lo que sabía a la perfección, lo que había hecho miles de veces. El reinicio del sistema de calibración al final del turno era crítico, vital. Sin ese reinicio, la calibración fallaría al intentar arrancar la línea de producción el lunes. Era como el aceite para un motor. Sin él, no arranca, o arranca mal y se daña. La planta, ese monstruo de metal y tecnología, dependía de ese pequeño pero crucial paso. Y ese paso, ese botón, era mío. Recordé las últimas actualizaciones de seguridad que implementaron hace ya unos años. Fue una movida importante para evitar errores humanos o accesos no autorizados. Mi perfil de usuario, el de Martina Martínez, había sido reforzado con autenticación biométrica. Una huella dactilar, un escaneo de retina, algo así, para ciertos permisos de nivel crítico. Y el inicio del sistema de calibración central estaba en lo más alto de esa lista. Eso significaba que no bastaba con mi contraseña, ni con el usuario de otro. Se necesitaba mi presencia física, mi huella, mi ojo, mi persona. Repasé en mi mente los protocolos de emergencia. Sabía que intentar forzar el arranque sin la calibración adecuada, o sin mi autenticación, solo llevaría a un bloqueo completo del sistema. No era como un programa que se puede reiniciar con Ctrl+Alt+Del. Era un sistema complejo, interconectado con cada fase de la producción. Un intento fallido de bypass podría incluso dañar las máquinas. No, ellos no podrían simplemente arreglarlo sin mí. Anticipé la sobreconfianza de Roberto y su equipo. Ellos se habían centrado en la digitalización, en la reestructuración, en los números grandes, en los gráficos bonitos. Se habían olvidado del eslabón humano, el que había mantenido todo funcionando sin problemas por décadas. Probablemente subestimaron la interconexión de los sistemas y la unicidad de mi acceso. Para ellos, yo era un costo que eliminar. Para mí, yo era la llave maestra. Pensé en la organización de la planta. ¿Quiénes eran los ingenieros más capaces? El joven Pérez, por ejemplo. Brillante, sí, pero con poca experiencia en el sistema de calibración central. Él manejaba los sistemas más nuevos, los que tenían menos historial de fallas. El sistema viejo, el que yo operaba, era una bestia diferente, con sus mañas y sus secretos. Ni él ni nadie más en la planta tenía la profundidad de conocimiento, ni el acceso para hacer lo que yo hacía cada día. Intentar un bypass sería un fracaso. Lo sabía con la certeza de quien conoce cada tornillo de su casa. Mi plan era simple, hermoso en su simplicidad. Haría lo que siempre hice, hasta el último momento. Cumpliría mi último turno con la misma profesionalidad de siempre. No dejaría cabos sueltos, no daría motivos para una acusación de sabotaje. Luego,
Simplemente, no presionaría ese botón vital. Me iría, y la ausencia de mi acción sería el detonante. Llegó mi último día. La vuelta a la planta fue diferente. Cada paso por los pasillos, cada mirada a las máquinas, tenía un nuevo significado. Era el acto final de mi desconexión. Mientras caminaba por mi área, disimuladamente prestaba atención a los detalles. Observaba a los técnicos, escuchaba las conversaciones, confirmaba que nadie más tenía mi nivel de acceso, que los nuevos procedimientos de Roberto no habían anulado mi privilegio. No, mi huella seguía siendo la única. Los sistemas estaban tal como los había dejado. Mi mirada se posó en el panel del sistema de calibración central. La pantalla parpadeaba con los datos habituales, los indicadores en verde. Parecía inofensivo, pero yo sabía el poder que residía en ese panel, en ese botón. Sabía que mi ausencia, mi no acción, sería un vacío insalvable para ellos. Era una sensación agridulce, una punzada de tristeza por el pasado, por lo que había sido esta planta para mí. Se mezclaba con una frialdad calculada. Me preparé para mi última salida. La mano que solía presionar ese botón, la mano que había mantenido la planta funcionando por 30 años, ahora se mantendría quieta, silenciosa. Esa sería mi despedida. Llegó el final de mi último turno. La planta, que siempre estaba llena de un ruido constante, de ese zumbido que era casi el latido de mi vida, empezó a calmarse. Las voces se apagaban. Las máquinas reducían su velocidad, preparándose para el cierre del día. Era un sonido familiar, pero esta vez tenía otro tinte. Un tinte de despedida, de un adiós que no era solo mío. Hice mis tareas finales, como siempre, con la misma diligencia, la misma atención al detalle. Que nadie pudiera decir que Martina Martínez no cumplió hasta el último segundo. Mis colegas se acercaban, algunos con esa mirada de compasión que no soportaba, otros con una distancia incómoda, como si mi despido fuera contagioso. Yo les respondía con una calma que ni yo misma creía tener. Un hasta luego, sin emoción. Un asentimiento con la cabeza. Por dentro, era un volcán, pero por fuera, era de hielo. Y entonces llegó el momento crucial. Me dirigí al panel de control del sistema de calibración central, ese ritual que había realizado miles de veces, casi con los ojos cerrados. Era como respirar. Mi mano se acercó al botón de reinicio programado. Un microsegundo. Justo ahí, en ese instante, un recuerdo fugaz de todos esos años. De las noches en vela, de las veces que vine un domingo, de la planta como mi segundo hogar. Una punzada de dolor, una pequeña duda, como un fantasma del pasado queriendo retenerme. Pero la imagen de Roberto, su sonrisa de plástico, la carta fría que me había borrado, la humillación de entregar mis llaves como si fuera una desconocida. Todo eso endureció mi resolución. Mi mano no tembló. En lugar de presionar el botón, mi mano simplemente se detuvo. Flotó sobre él por un instante, apenas un latido, y luego se retiró, sin ruido, sin drama. No hubo un acto de sabotaje, ninguna modificación, nada que pudiera ser rastreado. A Martina Martínez. Solo la ausencia de la acción que era vital. El botón, el pequeño botón que aseguraba el funcionamiento de todo, quedó sin presionar, silencioso, olvidado, por mí. Le di una última mirada al sistema, a esa pantalla que había monitoreado por tanto tiempo, a los indicadores que siempre había mantenido en verde. En esa mirada se condensó todo mi conocimiento, mi dolor, mi ira y mi decisión. Era una mirada de adiós, pero también de promesa. Promesa de que mi ausencia sería sentida. Después, me di la vuelta. Me fui directamente a la oficina de recursos humanos, el último trámite.
entregar mi credencial de seguridad, la llave de mi casillero. Fue un acto mecánico, desprovisto de emoción aparente. Firmé los papeles que me pusieron delante, sin leerlos, sin preguntar. Solo quería terminar, que se acabara de una vez. La mujer de recursos humanos, una chica nueva, me dio las gracias, con la voz suave, casi con pena. No le respondí. Salí de la planta por última. Beth. El sonido de la sirena de cierre resonó en el aire, marcando el final del día y el final de mi era. Se sentía extraño, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, una carga que había llevado por 30 años. Pero al mismo tiempo, sentía el peso de mi venganza silenciosa. Una carga diferente, más fría, más calculadora. Subí a mi colectivo, el mismo colectivo que había tomado miles de veces. Me senté junto a la ventana y miré la imponente fachada de la fábrica. Las luces se encendían en algunos sectores, las sombras se alargaban. Pensé en el caos que se avecinaba el lunes, un caos que solo yo podía prevenir con un simple clic, un caos que ellos, con toda su tecnología y sus reestructuraciones, no podrían detener. Llegué a casa. El silencio ahora era diferente. Ya no era un silencio de soledad o de tristeza. Era un silencio de anticipación, un silencio cargado de espera. Me preparé mi cena, me serví una copa de vino tinto. El fin de semana se extendía ante mí. 2 días de calma antes de la tormenta. Una tormenta que para la planta sería el ojo del huracán. Que tengan un buen fin de semana, Roberto. Susurré al aire vacío de mi apartamento, con una sonrisa helada en los labios,